reunión. Por doctor Carlos Alberto. Perfecto, buenas tardes. Muy buenas tardes. Ahí está conectado el delegado de la Fiscalía, si quiere para que por favor hable con él respecto a las estipulaciones, por favor. Buenas tardes, doctor. ¿Qué vamos a estipular? Yo haría que es pertinente la plena identidad. Ok, listo, doctor, gracias. Señora juez, muy buenas tardes. Buenas tardes, secretario. Buenas tardes, señora juez Parute y los demás presentes en la sala virtual. Me permite informarle que se encuentran conectados el delegado de la Fiscalía, el señor defensor jurídico, y ya ahora los documentos que lo acreditan como tal en el correo del juzgado, y el señor acusado, señora juez. Gracias, señor secretario. Buenas tardes a las partes e intervinientes en esta audiencia virtual. Buenas tardes, su señoría. Buenas tardes, señorías. Gracias. Hoy 4 de abril de 2022, siendo las 13:14 de la tarde, el juzgado 37 penal municipal con función de conocimiento se constituye en audiencia virtual concentrada conforme al procedimiento abreviado establecido en la ley 1826 de 2017 dentro de la radicación número 1100 165 076 920 2004 057 número interno 383 064 número interno 2127 por un delito de violencia intrafamiliar agravada en contra de instalada como se encuentra en la presente audiencia. Para la validez de la misma, por favor se presentan las partes por parte de la Fiscalía Delegada. Buenas tardes, honorable juez y demás intervinientes en esta vista pública por la Fiscalía General de la Nación, Jackson Quintero Rodríguez, fiscal 356, adscrito a la Unidad de Delitos contra la Violencia Intrafamiliar, con dirección de correo electrónico jackson.quintero@fiscalía.gov.co. Muy amable, señoría. Gracias. Gracias. Por parte de la defensa. Buenas tardes, su señoría, y a los presentes en esta audiencia. Me presento, mi nombre es Carlos Alberto Molina Clavijo, identificado con cédula de ciudadanía estudiante de Derecho adscrito al consultorio jurídico de la Universidad San Buenaventura, actuando en calidad de apoderado del señor José Raúl Contreras en el presente proceso. Mi dirección de notificación es en la calle 161, número 16A25, o a través del correo electrónico camolinac@academiausbgoc.edu.co. Gracias, señoría. Por parte del acusado. Buenas tardes, mi nombre es José Raúl Contreras Chipateco, identificado con cédula de ciudadanía. Dirección de residencia. Señor José Raúl Contreras, se ratifica en el poder otorgado a la defensa para que lo represente dentro de la presente actuación. Sí, doctor. Conforme a la certificación allegada por el consultorio jurídico de la Universidad San Buenaventura, se reconoce en su calidad de defensor al doctor Carlos Alberto Molina para que represente la defensa técnica del aquí implicado José Raúl Contreras Chipateco, instalada como se encuentra en la presente audiencia para la validez de la misma, una vez hecha la presentación de las partes conforme al procedimiento abreviado establecido en la ley 1826 de 2017 y para efectos de reconocimiento de la víctima se encuentra claramente determinada, señor fiscal. Su señoría, se encuentra identificada el menor víctima por un registro civil de nacimiento de este allegado a la carpeta en referencia. Señor, por romper le solicito muy respetuosamente que los conozca dicha calidad al menor de edad. Conforme lo establece el artículo 132 del Código de Procedimiento Penal por vía de integración al procedimiento abreviado, se reconoce en su calidad de víctima al menor de edad dentro de esta actuación. Seguidamente, como quiera que se ha hecho presente el aquí implicado, se le pregunta conforme a los cargos formulados por la Fiscalía Delegada, esto es la formulación de imputación por el delito de violencia intrafamiliar agravada, acepta los cargos formulados en el evento en que usted se llame a cargo, será beneficiado con una rebaja hasta una tercera parte de la pena a imponer. De manera libre, consciente y voluntaria deberá manifestar si acepta o no acepta los cargos imputados. Habló con su defensor previamente, lo ilustró, lo asesoró. ¿No qué? Perdón, es que se oye entrecortado, ¿no me puede repetir? No,
Ok. No, no Procedan a acepto los los cargos. cargos, señor. Gracias. De acuerdo a la manifestación que hace el implicado, se da desarrollo normal a esta audiencia concentrada. Por favor, cierre el micrófono a ver si se escucha mejor. Ya intervino, no es necesario que lo mantenga abierto. Se le pregunta a las partes si avisoran causales de incompetencia, recusaciones o impedimentos. Señoría, ninguna de las causales contempladas en el artículo 542, numeral tercero. Gracias. Por parte de la defensa. No, su señoría, no se evidencia ningún tipo de incompetencia, impedimento o recusación. Se le pregunta a la Fiscalía Delegada si habrá modificaciones al traslado del escrito de acusación. Sí, su señoría, este delegado adicionará el registro civil de nacimiento del menor víctima con indicativo serial y que en el listado del cual se corrió tras la honorable despacho no se encontraba presente, como quiera que este delegado no fue la persona que elaboró dicho listado, su señoría, pero sería la única adición por parte de la Fiscalía, de la cual ya se tiene ese documento la bancada defensiva. Gracias, su señoría. Se le pregunta a la defensa si, conforme lo establece el artículo 337 y 538 del escrito de acusación, llena los requisitos legales, requiere de alguna aclaración, adición o corrección por parte del delegado de la Fiscalía. No, su señoría, no se requiere ningún tipo de declaración por parte de la Fiscalía, ni se tiene ningún cuestionamiento frente a lo que llegó adicional. Se le pregunta a la defensa si el descubrimiento que ofreciera la Fiscalía a través del escrito de acusación fue completo y oportuno. ¿Tiene alguna observación al respecto? No, su señoría, no se tiene ninguna observación y cumple con los requerimientos de ley. Gracias. En el mismo uso de la palabra se le pregunta si hará descubrimiento y medios de prueba que pretenda hacer valer en el juicio oral para que se sirva de enunciarlos. Sí, su señoría, se presentará como pruebas testimoniales el testimonio del señor José Raúl Contreras Chipatecua, quien se identifica con número de ciudadanía, con número de teléfono y se ubica en la dirección. Se descubre también el testimonio de la señora Marta Isabel Contreras, quien se identifica con número de cédula, Ciudad Bogotá, con número de teléfono y se ubica en la dirección calle. Como también se descubre el testimonio del señor Luis Alejandro Cubillo Ramírez, quien se identifica con número de cédula, con número de teléfono, con domicilio en la carretera. Como pruebas documentales, se descubre la entrevista interventiva practicada en la comisaría de familia de las partes, el señor José Raúl Contreras Chipetcua, a la señora Doris Marina Angulo Ramos y al referente a la situación familiar. Este va a ser presentado mediante el testimonio de acreditación del acusado, el señor José Raúl Contreras Chipateca. Muchas gracias. Se le pregunta a las partes si harán estipulaciones probatorias. Señor fiscal, señor defensor. Sí, su señoría, se estipulará lo referente a la plena identidad del acusado, señor José Raúl Contreras Chipatecua, identificado con la cédula de ciudadanía, según informe sobre consulta web emanado de la Registraduría Nacional del Estado Civil, Dirección Nacional de Identificación, y como segunda estipulación probatoria será lo referente al registro civil de nacimiento del menor de edad Contreras Angulo, con indicativo de acreditar ese parentesco que existe entre el procesado y la hoy víctima. Esas serían las dos únicas estipulaciones probatorias, su señoría. Gracias. Se le pregunta a la defensa si esas son las estipulaciones probatorias acordadas. Sí, su señoría, son las estipulaciones que se acordaron con la Fiscalía. Muchas gracias. Seguidamente se le otorga el uso de la palabra a las partes para que realicen sus solicitudes probatorias. En el mismo uso de la palabra deberán motivarlas, indicando la conducencia, pertinencia, necesidad y utilidad de las mismas, señor fiscal. Gracias, su señoría. La Fiscalía solicitará como pruebas para hacer valer en la audiencia de juicio oral, en primer lugar, el testimonio de la señora Doris Marina Angulo Ramos. Ese testimonio es conducente y pertinente toda vez que esta persona es la representante legal del menor víctima y fue ella quien presentó la denuncia ante las autoridades pertinentes, por lo cual escuchó en primera voz y de manera directa los hechos y circunstancias que rodearon al parecer una agresión física en contra de su menor hijo de A. Contreras Angulo para la época de los hechos, por lo tanto, por identificar tanto a la víctima como al presunto agresor, por lo tanto, deviene útil y necesario hecho testimonio para demostrar tanto la materialidad como la responsabilidad del hoy acusado. Con dicha testigo, su señoría, la Fiscalía utilizará la denuncia de fecha 11 de marzo del año 2020 a efectos de refrescar memoria e impugnar credibilidad. En segundo lugar, su señoría, la Fiscalía solicitará el testimonio del menor de A. Contreras Angulo,
Este testimonio es conducente y pertinente ya que este menor es la víctima, es decir, la persona que al parecer sufrió unas heridas en su humanidad y quién más que él para indicarnos las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que fue agredido por el hoy acusado. Asimismo nos podrá ubicar en tiempo y espacio respecto de la comisión de los hechos, su autor, por lo cual deviene útil y necesario dicho testimonio para demostrar tanto la materialidad como la responsabilidad. En tercer lugar, su señoría, la Fiscalía solicitará el testimonio de la doctora Luis Andrea Bermúdez Rodríguez, forense adscrita al Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses. Su testimonio es conducente y pertinente toda vez que esta profesional fue quien examinó a la víctima y no solo observó, sino que valoró las lesiones que esta presentaba y determinó su incapacidad, aunado que indicó en la anamnesis de sus hechos, donde al parecer le narró el menor que fue víctima de agresiones físicas por parte de su progenitor. Por lo tanto, este testimonio deviene útil y necesario para apoyar la teoría del caso de la Fiscalía. Con dicho testigo de acreditación se incorporará el informe pericial de clínica forense de fecha 4 de marzo del año 2020, suscrito por la ya referida, su señoría. Estas serían las únicas solicitudes probatorias por parte de este delegado muy amable. Seguidamente se le otorga el uso de la palabra a la defensa para que realice sus solicitudes probatorias. En el mismo uso de la palabra deberá motivarlas, indicando la conducencia, pertinencia, necesidad y utilidad de las mismas. Señor defensor, tiene el uso de la palabra. Señora jueza, esta defensa solicitará se tenga como prueba, en primera medida, el testimonio del señor José Raúl, y lo que acusado. Frente a su conducencia, permite al testigo ejercer su derecho a la defensa y contradicción, esto, pues, de acuerdo a la libertad probatoria, permitiéndole al acusado ejercer su defensa material y dándole de este modo la oportunidad al mismo de desmentir dichas acusaciones en su contra, siendo vinculado al proceso, además de ser sujeto procesal del mismo. La pertinencia será esta manifestación por parte de este acusado que le permite no solo expresar su percepción, siendo parte relevante dentro de los sucesos objeto de la controversia, ya que también puede referenciar aspectos y esclarecer de manera cronológica la situación que originó el proceso. En este caso, retrata un conocimiento de carácter personal y exclusivo de los sucesos y hechos acontecidos de una forma específica y detallada para el despacho. Frente a la utilidad, permite, señor juez, adquirir parte significativa de la verdad procesal que será manifestada por medio del acusado, siendo este un sujeto interveniente de manera directa en los hechos objeto de discusión, por lo que será una declaración única desde la parte acusada, ya que podrá precisar completamente la situación fáctica objeto de discusión. Se solicita también el testimonio de la señora Marta Contreras, quien estuvo presente en la consecución de los hechos. Frente a la conducencia, pondrá en conocimiento lo acontecido el día de los hechos, indicando las circunstancias de tiempo, modo y lugar. Se pretende generar también el conocimiento más allá de toda duda respecto a algunos aspectos relativos a la comisión del delito o del grado de responsabilidad del acusado, con la ayuda de este tercero, quien podrá vislumbrar los hechos y dar idea a este despacho del grado de certeza y afectación durante el suceso de estos acontecimientos. Lo anterior consagrado mediante ese principio de libertad probatoria. Frente a la pertinencia, este testimonio relata las circunstancias modales y espaciales que permitieron obtener como resultado la conducta objeto de la controversia, mediante la indicación del comportamiento de cada una de las partes vinculadas en la realización de los hechos, originando la conducta descrita en la acusación. Además, permite evaluar desde una arista objetiva el hecho objeto de la controversia, demostrando un nexo entre la declaración del procesado y la situación fáctica, generando confiabilidad mediante su vínculo directo con los hechos, siendo sucesos que no podrían demostrarse de otra manera. Frente a la utilidad, a través de esta declaración, se busca dar soporte a la teoría del caso de esta defensa, ya que es un testigo directo en la consecución de los hechos quien visualizó el antes y el después de la conducta sucedida, entendiéndose además que dicha declaración permite dar coherencia a lo sucedido, y también establecer el motivo que conllevó al resultado. Este testigo puede identificar las lesiones causas después de la conducta realizada, debido a su cercanía con los hechos, por lo que puede dar luz a este despacho referente a los aspectos como la gravedad de esas lesiones y la causa del daño. Solicita esta defensa también se tenga en cuenta el testimonio del señor Alejandro Cubillos. El señor Alejandro Cubillos es padre del menor, del cual el teléfono. Frente a la conducencia, esta prueba es conducente debido a que permite vislumbrar a este despacho el verdadero motivo que originó la conducta, encadenado a su vez en una serie de antecedentes que llevaron al acusado a recurrir al derecho de corrección que le asiste, así como también las condiciones en las cuales se presentó el acusado mediante el cual tuvo previamente un diálogo reflexivo dirigido a enseñarle de manera correcta a afrontar las consecuencias de sus actos a través del perdón y del cambio de sus actitudes, como una forma idónea de corregir a la víctima, evidenciando un arrepentimiento genuino y una comprensión real tanto de las faltas cometidas como de los alcances de sus consecuencias, lo que no se logró de manera exitosa ya que la víctima reincidía continuamente con dichas conductas. Frente al aspecto de la pertinencia, esta declaración permite evaluar desde una arista el hecho objeto de la controversia, demostrando un nexo entre la declaración del proceso y la situación fáctica, distinguiendo el tipo penal objeto del debate, generando confiabilidad mientras relato preciso y detallado de los sucesos, probando así tal vez su conexión directa con los hechos, sucesos que no podrían demostrarse de otra manera,
Con su testimonio prueba conocer parte de los hechos objeto de la controversia, antecedentes del mismo y situaciones que originaron la situación hoy debatida entre la víctima y el acusado. Frente a la utilidad, dicho testimonio permite dar a conocer la verdadera causa por la cual el padre ejerce su derecho de corrección, dándole un soporte y veracidad al testimonio del acusado, evidenciándose de igual manera que la acción realizada del acusado fue ejercida mediante el derecho de corrección que le asiste, mas no como una afectación directa a la unidad familiar. Aprobar también que sin dicha acción no se habría dado la controversia ni los datos que hoy nos suscitan. Como prueba documental, solicita esta defensa se tenga en cuenta la entrevista interventiva de la comisaría de familia, la cual se introducirá por medio del testimonio de acreditación del acusado, el señor José Raúl Contreras. Frente a la conducencia, el menor Diego Contreras manifiesta que luego de que su progenitor en el documento hiciera uso del derecho de corrección durante la comisión de la conducta, no se ha vuelto a presentar ningún incidente alguno entre el acusado y la víctima, sino que por el contrario, la armonía familiar no ha sido afectado, entendiendo que el progenitor ni durante la comisión de la conducta ni luego de la misma puede ser catalogado como una persona que represente una potencial amenaza a los derechos del menor. Frente a la pertinencia, este documento pone en evidencia que la progenitora del joven desconoció los móviles que motivaron a que el señor José Raúl reprendiera a su hijo como una medida correctiva en aras de que éste no siguiera incurriendo en este tipo de conductas, entendiendo también que sus acciones sobreponen ese deber como padre de corregir a su hijo ante este tipo de conductas. Frente a la utilidad, permite vislumbrar al despacho la situación del menor desde el seno materno y también desde su seno paterno, ya que este se encuentra en total armonía junto con su padre. Esta sería la totalidad de pruebas que solicitará la defensa. Muchas gracias, su señoría. Gracias, señor defensor. Yo corro traslado al delegado de la Fiscalía para que manifieste en torno a las solicitudes hechas por la defensa. ¿Tiene alguna observación? En cuanto a las solicitudes probatorias, su señoría, este delegado le solicita respetuosamente se rechace lo manifestado en unas entrevistas interventivas ante la Comisaría de Familia, como quiere su señoría, que no fueron descubiertas a la Fiscalía General de la Nación. No tengo conocimiento cómo las obtuvo, cómo las va a incorporar dentro de la presente vista pública, por medio de quien tampoco. No se ha indicado ese testigo de acreditación conforme a lo dispuesto en el artículo 426 de la ley 904. En cuanto al listado, que tampoco fue puesto de presente este delegado, pues para este delegado simplemente es un formalismo que no afecta como el fondo o el trámite del proceso, que no tiene ninguna oposición. En cuanto a los testimonios del procesado, es un derecho constitucional y legal. Igualmente, pues al testimonio de Marta Isabel Contreras y Luis Alejandro Julio Ramírez, este delegado no tiene ninguna oposición. Señoría, gracias. En igual sentido, se le corre traslado a la defensa. ¿Tiene alguna observación con respecto a las solicitudes probatorias hechas por la Fiscalía? No, su señoría, no tengo ninguna observación referente a la solicitud probatoria que ha enunciado la Fiscalía. Se le pregunta a las partes si avisoran causales de nulidad para efectos de que las sustenten. Ninguna, su señoría. No se avisó ninguna, su señoría. Se pronuncia esta juzgadora sobre las solicitudes probatorias presentadas y elevadas por las partes. En cuanto a las solicitudes hechas por la Fiscalía delegada por ser conducente y pertinente, se accede al testimonio de la señora Doris Marina Angulo Ramos en su calidad de denunciante, testigo con la cual la Fiscalía utilizará para efectos de refrescar memoria la noticia criminal de fecha 7 de marzo del 2020. Igualmente, por ser conducente y pertinente, se accede al testimonio del menor en su calidad de víctima reconocida dentro de la presente actuación, por ser conducente pertinente necesario su testimonio. En cuanto al testimonio de acreditación del médico perito doctora Luisa Andrea Bermúdez Rodríguez, por ser conducente y pertinente, se accede a su testimonio, testigo de acreditación con el cual se incorporará al informe pericial de clínica forense de fecha 4 de marzo del 2020, a través del cual fue valorada la víctima. En cuanto a las solicitudes hechas por la defensa, por ser conducente y pertinente, se accede al testimonio directo del acusado José Raúl Contreras Chipatecua, por ser un derecho que le asiste al mismo, siempre y cuando renuncie a su derecho de guardar silencio y de no autoincriminarse. Igualmente, por ser conducente y pertinente, se accede al testimonio de la señora Marta Contreras y en su calidad de testigo presencial de los hechos, conforme a los hechos denunciados, en los cuales se figura como implicado el aquí por el señor José Raúl Contreras. Igualmente, por ser conducente y pertinente, se accede al testimonio del señor Alejandro Ubillos, que declarará sobre el motivo de la conducta desplegada por el aquí acusado, en donde es víctima.
En cuanto al documental relacionado con una entrevista que al parecer rindiera el aquí procesado ante la comisaría de familia, no se estipuló ni aclaró por parte del señor defensor si esta entrevista se realizó a través de un procedimiento administrativo que se lleva ante la comisaría de familia. Y en segundo lugar, frente a la conducta interventiva de la comisaría de familia, el aquí testigo, quien rindiera esta entrevista, no es ningún testigo o no está acreditado que sea un testigo de acreditación, conforme a las normas de autenticación e identificación del documento para que pueda ser tenido en cuenta y controvertido en juicio oral. Para el efecto no se concluyó o no se sustentó por parte de la defensa reconocimiento de dicho documento contentivo de una entrevista, pues ni lo elaboró, ni fue manuscrito, ni mecanografiado, ni impreso, firmado o producido por dicho testigo, como es el aquí acusado. Y tampoco se señaló que vaya a ser utilizado para efectos del reconocimiento de la parte contra la cual se aduce. En consecuencia, no se decreta el documental para efectos de que sea incorporado por el procesado señor José Raúl Contreras Chipateco. Contra las determinaciones aquí adoptadas proceden los recursos de ley por parte de la Fiscalía Delegada. Sin recurso, su señoría. Por parte de la defensa. Recurso, su señoría. Teniendo en cuenta que no ha sido impugnado el decreto y práctica de pruebas que se llevarán a juicio, se señala como fecha para juicio oral el día 31 de octubre a las 2 de la tarde. ¿Alguna observación con respecto a la fecha Fiscalía Defensa? ¿Está de acuerdo con fecha y hora, su señoría? De acuerdo con fecha y hora también, su señoría. En consecuencia, quedamos convocados para el día 31 de octubre del año 2022, hora 2 de la tarde, para llevar a cabo audiencia de juicio oral dentro de la presente actuación. Las determinaciones aquí adoptadas quedan notificadas en estrado, no siendo otro el objeto de la presente audiencia virtual, se da por culminada siendo las 3:45 de la tarde. Gracias por su asistencia. Buena tarde.